Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Conocer al Cristo resucitado. En 2 Corintios 5:16, cuando Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El apóstol Pablo está expresando una transformación profunda en la perspectiva espiritual de los creyentes, basada en la nueva realidad inaugurada por la obra de Cristo Jesús. Hay un contexto para este significado. Vamos a tratar de mirarlo. Primero, conocer según la carne. Esta expresión se refiere a una perspectiva humana, limitada y superficial, que juzga a las personas según criterios mundanos, como su apariencia, estatus social, etnia, riquezas o méritos terrenales. En el contexto de la iglesia de Corinto, donde había divisiones y preferencias por ciertos líderes basadas en cualidades externas como la elocuencia o el prestigio, Pablo enfatiza que los cristianos deben abandonar esta mentalidad. En segundo lugar dice: a nadie conocemos según la carne. Pablo está diciendo que como creyentes, los cristianos ya no deben evaluar a las personas desde una perspectiva meramente humana. En cambio, deben ver a los demás a través de la lente de la fe, reconociendo su valor y propósito en Cristo Jesús. Esto implica ver a las personas como nuevas creaciones, como nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, y como parte de ese plan redentor de Dios, independientemente de su condición externa. Tercero, dice Pablo, aun si a Cristo conocimos según la carne. Aquí Pablo probablemente alude a aquellos que conocieron a Jesús durante su ministerio terrenal, viéndolo solo como un maestro, un líder o una figura histórica. También podría estar refiriéndose a percepciones limitadas de Cristo basadas en su humanidad, por ejemplo, como un simple carpintero de Nazaret. Sin embargo, Pablo aclara que esta visión, según la carne, ya no es válida. Cuarto, sigue diciendo Pablo, ya no lo conocemos así. Después de la resurrección y la revelación del Espíritu Santo, los creyentes deben conocer a Cristo en su verdadera identidad, es decir, como el Hijo de Dios, el Señor resucitado y el Salvador. Esta nueva comprensión trasciende lo físico y lo temporal y se centra en su gloria divina y su obra redentora. Observo aquí, en este texto, algunas implicaciones teológicas. Tratemos de mirarlas. Primero, la perspectiva espiritual. Pablo invita a los creyentes a vivir desde una perspectiva transformada por el poder del Espíritu Santo, donde las categorías humanas como raza, clase, economía o prestigio pierden relevancia frente a la identidad en Cristo. Segundo, la reconciliación. Este versículo está conectado con el tema central del pasaje, que va desde 2 Corintios del 5, del 14 al 21, que es la reconciliación. Al no conocer a nadie según la carne, los cristianos están llamados a participar en el ministerio de la reconciliación, viendo a todos como personas por las que Cristo murió y a las que Dios desea salvar y redimir. Tercero, y quizás es lo más importante, que es Cristo es el centro. La declaración sobre Cristo resalta que la fe cristiana no se basa en un Jesús meramente histórico, sino en el Cristo exaltado, quien es el mediador de la nueva creación.
Pablo desafía a los creyentes a dejar atrás prejuicios y juicios superficiales, tanto hacia los demás como hacia el mismo Jesucristo. En la vida práctica, esto significa tratar a los demás con el amor y la dignidad que provienen de su identidad en Cristo y adorar a Jesús no solo como una figura histórica, sino como el Señor, vivo, glorioso, resucitado. En resumen, Pablo está diciendo que la fe en Cristo transforma la forma en que vemos a las personas y al mismo Señor Jesucristo, pasando de una visión mundana a una visión espiritual centrada en la obra redentora de Dios. Sin embargo, lo que me trajo a mí a esta reflexión hoy es el énfasis que hace el apóstol Pablo en la segunda de los Corintios 5:16, que parece estar especialmente centrado en la percepción transformada de Cristo más allá de la visión meramente humana o según la carne, como dice Pablo. Limitarse a ver a Jesús como el hombre histórico, el que caminó por las calles polvorientas de Nazaret, de Jerusalén, de Israel, es quedarse con la perspectiva incompleta y empobrecida de quien es el Señor Jesucristo en realidad, el Cristo glorioso resucitado. Déjeme tratar de profundizar un poco en este punto. Mire, primero, si pensamos en Cristo según la carne, conocer a Cristo solo como el Jesús histórico, el maestro, el predicador itinerante, el hombre de sandalias, esa es una visión limitada. Aunque Jesús vivió una vida humana plena, su identidad no se agota en esa dimensión terrenal. No, para algunos, incluidos los discípulos que caminaron con él, la tentación pudo haber sido aferrarse a esa imagen de Cristo, a memorias de haberlo visto y haber caminado con él hombro a hombro. Pero Pablo, quien nunca conoció a Jesús en su ministerio terrenal, enfatiza que esa no es la forma de relacionarse con Cristo ahora. Segundo, el Cristo resucitado y glorioso. A Pablo, a través de su encuentro con el Cristo resucitado en el camino de Damasco, usted puede leer eso en Hechos capítulo 9, experimentó a Jesús en su gloria divina. Este Cristo es el Señor exaltado, el que venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios. Esta perspectiva no solo es más rica, sino que es la base de la fe cristiana. Cristo no es solo un recuerdo histórico, sino una realidad viva y transformadora. Aferrarse solo al Cristo de sandalias limita nuestra relación con Él, porque no reconoce su poder actual, su presencia espiritual y su papel como mediador entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros. Tercero, las implicaciones para la relación con Cristo y con Dios. Mire, mantener una visión limitada de Cristo puede reducir la fe a una admiración nostálgica por un personaje del pasado, en lugar de una relación viva con el Señor resucitado, el Señor glorioso. Pablo en este pasaje está invitando a los creyentes a experimentar a Cristo en su plenitud, como el que transforma vidas, el que reconcilia a la humanidad con Dios y nos hace nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta relación dinámica con el Cristo glorioso, el Cristo resucitado, nos conecta directamente con el propósito eterno de Dios. Cuarto, una aplicación práctica. Mire, ver a Cristo solo como una figura histórica puede llevar a una fe estancada que no transforma ni empodera. En cambio, vivir con la perspectiva del Cristo resucitado nos impulsa a una relación activa guiada por el Espíritu Santo
que impacta como en la manera en que vivimos, en la manera como vemos a los demás y cómo participamos en la gran comisión que es la parte que Dios quiere que hagamos en el mundo. Tiene que haber una conexión con los demás. El enfoque principal de mi reflexión está en Cristo. Vale la pena notar que la primera parte del versículo, a nadie conocemos según la carne, también sugiere que esta nueva perspectiva se extiende a cómo vemos a los demás. Si no reducimos a Cristo a una figura meramente humana, tampoco deberíamos reducir a las personas a sus características externas o terrenales. Este punto es clave. El fundamento de esta transformación en nuestra percepción comienza con cómo vemos a Cristo. Si lo vemos como el Señor glorioso, el Señor resucitado, nuestra relación con Él y con Dios se profundiza, y esto a su vez transforma cómo vemos y cómo tratamos a los demás. Pablo está diciendo que la fe cristiana no se trata de aferrarse a una imagen limitada del Señor Jesús como una figura del pasado, sino de vivir en comunión con el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, cuya gloria y poder trascienden las limitaciones humanas. Quedarse con el Cristo de sandalias empobrece nuestra fe y nuestra relación con Dios, mientras que abrazar al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, nos abre a la plenitud de su obra redentora. Quiero tocar aquí un punto crítico, tanto teológico como práctico, sobre la naturaleza de la fe cristiana y la identidad de Cristo. Voy a tratar de desglosar mi argumento y conectar los puntos con la iglesia contemporánea, con la iglesia de hoy. Lo primero es ese aferrarse al Cristo histórico y su reducción a un líder religioso. Limitarse a ver a Jesús como un mero Cristo histórico, un maestro, un profeta, un líder carismático, lo coloca en el mismo nivel que otras figuras religiosas como Mahoma, como Buda o Lao Tse. Estas figuras, aunque influyentes, son vistas principalmente como maestros humanos o fundadores de sistemas filosóficos o religiosos. Sin embargo, el cristianismo, según Pablo, se distingue precisamente porque Cristo no es solo un líder histórico, sino el Hijo de Dios resucitado, glorioso, vivo y activo en el presente. En 2 Corintios 5:16, Pablo subraya que conocer a Cristo según la carne, es decir, solo en su dimensión humana, es insuficiente. Esta perspectiva lo reduciría a un personaje del pasado comparable a otros líderes religiosos y no captaría la realidad de su resurrección, de su señorío, de su gloria y de su presencia transformadora hoy. Pablo, a través de su experiencia en el camino de Damasco, conoció al Cristo glorioso, no al Jesús terrenal. Y esto marcó su teología y su mensaje. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor vivo, no un mero recuerdo histórico. Si miramos a Pedro y la visión de Cristo, el Cristo histórico, aunque Pedro caminó físicamente con Jesús, su comprensión inicial de Cristo estuvo limitada por su perspectiva humana. Por ejemplo, en Mateo 16:16, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero un poquitito después intenta disuadir al Señor Jesús de ir a la cruz, mostrando que aún no comprendía plenamente el propósito divino de Cristo. Incluso después de la resurrección, Pedro y los discípulos tuvieron que experimentar un proceso de transformación para entender a Jesús
como el Señor resucitado, como el Señor glorioso, no solo como un maestro con el que habían caminado. Es posible, muy posible, que algunos apóstoles, incluido Pedro, hayan tenido inicialmente una visión más centrada en sus experiencias personales con el Señor Jesucristo, con ese Jesús histórico, pero sin embargo, el Espíritu Santo en el Pentecostés, allá según lo que vemos en Hechos 2, y las experiencias posteriores les ayudaron a trascender esa visión limitada. Pedro, en sus cartas, en la primera y en la segunda de Pedro, refleja una comprensión madura de Cristo como el Salvador glorificado, como el Señor glorificado, aunque su autoridad apostólica siempre estuvo vinculada a sus experiencias directas con el Jesús de la tierra. El apostolado de Pablo y el Cristo resucitado, que es de lo que estamos hablando. Mire, el caso de Pablo es único, porque él no cumplía con el criterio tradicional de los apóstoles de haber caminado con Jesús durante su ministerio terrenal. En Hechos 1, 21 y 22 se encuentran los requisitos. Esto pudo haber generado dudas sobre su apostolado entre algunos cristianos, especialmente aquellos que valoraban la experiencia directa con el Jesús histórico. Sin embargo, Pablo defiende su autoridad apostólica basándose en su encuentro con el Cristo resucitado, el Cristo glorioso. Mire, Gálatas 1:11 y 1 Corintios 9:1 para que entienda esto. Para el apóstol Pablo, este encuentro no solo valida su llamado, sino que lo libera de la necesidad de conocer a Cristo según la carne. En cambio, su mensaje se centra en el Cristo glorioso, cuya obra trasciende el tiempo y el espacio. Pablo propone otra cosa, una fe que no depende de haber visto a Jesús en la carne, sino de conocerlo como el Señor vivo, el Señor glorioso, a través del Espíritu Santo. Esta perspectiva es universal y accesible a todos los creyentes, no solo aquellos que tuvieron un contacto físico con el Señor Jesús. Y en este sentido, Pablo democratiza la experiencia de Cristo, haciendo que la fe no dependa de una conexión histórica, sino de una relación espiritual con el Cristo resucitado. La pregunta es, ¿le falta esto a la iglesia de hoy? Espero no sonar súper espiritual o algo así, pero creo que a la iglesia de hoy le falta ver y experimentar al Cristo glorioso, al Cristo resucitado. Hay varios aspectos en los que la iglesia moderna podría estar cayendo en la trampa de conocer a Cristo según la carne. Mire, esa reducción de Cristo a una figura histórica o moral. Miren, en algunos círculos Jesús es presentado principalmente como un ejemplo ético, un maestro de amor, una figura cultural, en lugar de como el Señor resucitado, el Cristo glorioso que transforma vidas. Esto puede asemejarlo a otros líderes religiosos, como mencioné un poquito atrás, ¿verdad? Y esto diluye la singularidad del cristianismo. Mira, la falta de énfasis en la resurrección. La iglesia de hoy no hace ese énfasis. En ciertas iglesias el enfoque está más en las enseñanzas o los milagros de Jesús durante su vida terrenal que en la realidad de su resurrección y su presencia activa hoy. Sin la resurrección, como dice Pablo en 1 Corintios 5, 15 y 17, él dice: vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana, y una iglesia que no la proclama con poder puede quedarse atrapada en una visión limitada. Hay una nostalgia religiosa en algunas comunidades cristianas y que pueden aferrarse a tradiciones rituales o imágenes de un Cristo de sandalias que evocan una conexión emocional, pero que no necesariamente fomentan una relación viva
con el Cristo resucitado, con el Cristo glorioso. Esto puede llevar a una fe estática, más enfocada en el pasado que en la acción transformadora del Espíritu Santo en el presente. Hay una falta de experiencia personal con el Cristo vivo. Mire, la iglesia de hoy a veces se centra en estructuras, programas, debates teológicos, pero puede descuidar el llamado a que cada creyente experimente a Cristo como una realidad viva. Pablo no solo predicaba sobre Cristo, sino que vivía en comunión con Él. En Gálatas 2:20, él dice: vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Esta intimidad espiritual es esencial para una fe vibrante. Tiene que haber una aplicación práctica para la iglesia de hoy, ¿verdad? La iglesia contemporánea necesita recuperar la visión paulina del Cristo resucitado, que no solo es el centro de la fe, sino también la fuente de poder, de esperanza y de transformación. ¿Qué implica esto? Mire, esto implica proclamar la resurrección con audacia. La iglesia debe enfatizar que Cristo está vivo. Oiga, que Cristo está vivo, que está reinando, que está activo en el mundo, no solo como una figura del pasado. También la iglesia hoy debe fomentar una relación viva con Cristo. Los creyentes deben ser animados a conocer a Cristo a través de la oración, la adoración y la acción del Espíritu Santo, más allá de un conocimiento intelectual o histórico. También debe trascender las categorías humanas. Mire, así como Pablo enseñó, la iglesia debe evitar reducir a las personas, y a Cristo mismo también, ¿no?, a categorías mundanas, promoviendo una comunidad que refleje la nueva creación en Cristo Jesús. También la iglesia de hoy debe vivir la misión de la reconciliación. La visión del Cristo resucitado impulsa a la iglesia a participar en la obra de Dios de reconciliar al mundo consigo mismo. Dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros el maravilloso mensaje, escuche, de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Esto dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Lo que requiere un enfoque activo y relevante en el mundo actual. Tenemos que enfocar eso. Quiero concluir entonces con lo siguiente. Pablo, al centrarse en el Cristo resucitado, en el Cristo glorioso, nos desafía a no reducir a Jesús a un líder religioso más comparable con Mahoma, Buda o Lao Tse. Su apostolado, el apostolado de Pablo, basado en un encuentro con el Cristo glorioso, nos muestra que la fe cristiana se trata de una relación viva con el Señor que trasciende el tiempo y las limitaciones humanas. La iglesia de hoy a menudo carece de esta perspectiva vibrante, quedándose atrapada en una visión nostálgica, meramente histórica de Cristo. Recuperar la centralidad de Cristo, del Cristo resucitado, del Cristo glorioso, es clave para revitalizar la fe y la misión de la iglesia en el mundo actual. Yo creo que el apóstol Pablo se gloriaba de no haber conocido a Jesús personalmente, en la carne. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo entendía que uno no puede quedarse ligado a ese Cristo de sandalias que andaba por los caminos polvorientos de Israel. No, el Señor Jesucristo murió y resucitó
y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y el Señor Jesucristo está vivo, activo, poderoso para la iglesia de hoy. Y Pablo por eso se gloriaba. Yo no lo conocí según la carne, pero tuve el privilegio que ninguno tuvo. Me lo encontré a él ya resucitado, ese Cristo glorioso, que él fue quien me enseñó todo el evangelio. Porque nadie, absolutamente ningún humano, le enseñó el evangelio al apóstol Pablo. Fue directamente el Cristo resucitado quien le dio todo el evangelio al apóstol Pablo. Tenía razón en gloriarse en ese Cristo resucitado, y tenía razón en enfatizar y en desafiarnos a nosotros, especialmente hoy, a que vivamos de ese Cristo resucitado, que lo dejemos actuar, que lo veamos como lo que Él es, el Cristo glorioso y resucitado, el Señor de todo, el Señor de todas las cosas. La gran pregunta en este momento sería: ¿cuál es el Cristo que usted tiene? ¿El Cristo de las sandalias que caminó allá en Jerusalén, en Judea, que caminó, o el Cristo resucitado lleno de poder y de gloria y que transforma y cambia las vidas hoy? Yo creo que nosotros tenemos mucha culpa en que la gente se haya acostumbrado al Cristo de sandalias. ¿Por qué razón? Mire, yo fui parte en la iglesia donde yo crecí espiritualmente. Tenían una editorial que era la que hacía las clases para la escuela bíblica, la escuela dominical. Esa editorial tenía ciclos, creo que eran de 7 años los ciclos de esa editorial. ¿Y qué era lo que enseñábamos? Enseñábamos que Cristo, hablábamos del pesebre, hablábamos de Jesús niño en el templo, del bautismo, después pasábamos a los milagros, y que Jesús sanó al paralítico, sanó a los leprosos, que Jesús calmó la tempestad en el mar, que Jesús multiplicó los panes y los peces, que Jesucristo, y hablábamos solo de eso, que habló con María Magdalena, que habló con la samaritana. Eso era, y después pasábamos otra vez a repetir lo mismo. Y siempre estábamos en esos ciclos de enseñar siempre lo mismo. De vez en cuando nos pasaban un poquito al Antiguo Testamento para que conociéramos la vida de Josafat, de Acab, de los reyes de Israel, y algo del rey David, algo de Daniel. Pero no siempre nos han enfocado todas estas historias solamente como historias, como algo del pasado, como algo que vivieron ellos. Pero no hay un desafío para nosotros. Y creo que en eso hemos fallado, porque no hemos llevado a la iglesia a que viva y experimente al Cristo vivo, al Cristo resucitado, al Cristo glorioso. La pregunta es: ¿cuál es el Cristo que usted tiene? ¿El histórico, el de las sandalias y los caminos polvorientos de Jerusalén, de Judea? ¿O el Cristo glorioso, resucitado, poderoso, que está vivo y activo hoy en la iglesia? El Señor Jesucristo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No está hablando del Cristo de sandalias. No está hablando de ese, que está hablando de un Cristo diferente, del Cristo glorioso, resucitado, ese que vio Esteban cuando estaba muriendo allá a la diestra del Padre, en toda su gloria, en todo su esplendor. Ese es el Cristo que debemos vivir, que debemos predicar. Espero que esta pequeña reflexión le invite a usted a pensar un poco en cuál es el Cristo que usted vive y experimenta. Y ojalá que sea el Cristo vivo, glorioso, resucitado, lleno de poder, ese Cristo capaz de transformar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que nos podamos volver a ver en otra meditación de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho más abundantemente de lo que le ha bendecido hasta ahora. Hasta la próxima. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.